Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar de Devara hoy, Devara parte uno. Pude verla, una película rara, como toda película hindú. Acción, podríamos catalogarla, actuaciones muy a lo hindú. Es la clásica película que van a ver, un montón de acción, escenas súper mega épicas, rozando no, pasando lo ridículo. Eh, Película que tiene unos problemas tonales enormes, ¿no? Entre el Bollywood, que está lleno. Creo que esta película se pasó de Bollywood. Son 3 horas de película. Yo diría 2 horas son súper entretenidas. O una hora y... Sí, una hora y media, 2 horas. Son muy entretenidas. Después el resto yo lo conseguí, al menos a mí me sobró. Sobre todo los bailes y demás, aunque ellos usan el tema de los bailes para contarte la situación que está pasando. Va a pasar en dos líneas temporales, ¿no? 12 años antes, digamos, de la ascensión de Vara y la muerte de Vara. O la supuesta muerte de Vara, que en realidad no murió. O sí. Bueno, nos enteramos en esta película básicamente que existe un grupo, ¿no?, de policías que están buscando unos narcotraficantes y de repente se encuentran con el jefe de una aldea, o llegan hasta él en realidad, y este le empieza a contar a este detective o a este policía un poco la historia de Vara. Y va a comenzar a contarle toda esta épica, ¿no? De que en esa isla antiguamente había un grupo de 4 villas que protegían los mares, ¿no? De India, de todo enemigo, siendo muy buenos nadando, atacando y peleando, ¿no? La única religión que tenían era justamente proteger a India. Y como estas 4 tribus se han ido, digamos, en un momento fueron olvidadas y se dedicaron a ayudar a el importe de armas ilegales. Y tenemos a nuestro Devara, ¿no? En donde en realidad Devara es un tipo que está haciendo esto para que subsista su villa, su aldea, pero técnicamente él está en contra de matar. Y te lo muestran prácticamente con una buena escena en un barco, un poco ridícula, un poco bastante. Pero bueno, decís, mal no está, mal no está. Vale, digamos, tiene sus puntos. Es así como te muestra un poco que este de Vara se dedica luego, ¿no? Por motivos del destino, estas 4 villas, ¿no? Este lugar son olvidados. Y de Vara se dedica un poco a lo que es ayudar el importe de armas ilegales. Y te muestran de que es una buena persona, no le gusta lastimar a nadie. No sabe lo que hay en el cargamento, aunque supongo que lo sospecha. Un día en uno de estos atracos, bueno, son capturados. Devar estaba en contra, había tenido un sueño en donde él iba a tornar de rojo el mar y quiere abrirse un poco de todo esto, pero el resto de las tribus quieren ir justamente para obtener dinero para sus respectivas aldeas. Y es así como, bueno, terminan básicamente en un problema, ¿no? Que lleva a que los hombres de las otras villas terminen matando o hiriendo a la mayoría de, digamos, los policías que estaban en este barco, ¿no? Una especie de naval. Devara se siente, digamos, tocado por una historia que cuenta el capitán, de que él se había vuelto capitán en honor a esos hombres que habían defendido las costas, ¿no? Y que ellos eran de una línea sanguínea de héroes y que no podía creer de que estuvieran ahora así. Pero Devara termina salvándolo. Entonces esta historia básicamente va a ocurrir luego de que traicionan a Devara y lo tratan de matar. Digamos, lo emborrachan y lo tratan de matar. Y Devara deja un escrito luego de matar a todos sus atacantes, estando borracho, que era el plan, ¿no? Emborracharlo y que después hacerle una especie de emboscada. Y bueno, deja, digamos, una especie de testimonio que él va a estar cuidando el mar. Todo va a ir pasando de cierta manera en donde su amigo, o uno de los líderes de la otra aldea, porque en realidad no es amigo suyo, termina
digamos, generando el caos, ¿no? Ya todo este mundo idílico que tenía de Vara, que era el líder de las 4 aldeas prácticamente, ¿no? Era como, tenía su aldea, pero parte era el que lideraba todo, termina generando caos, pero no puede volver al mar. Cada vez que envía a alguien al mar, vuelven los cuerpos de las personas, ¿no? Vuelven todos muertos. Va a haber un giro al final, ¿no? Básicamente nos vamos a enterar que Devara murió. Murió ese día. Fue asesinado por su hijo. Es, digamos, uno de los giros que tiene esta película. Pero que es el hijo de Devara el que está matando a todos, ¿no? Medio ridículo, él se pone una peluca y ya está. Una, digamos, un concepto un poco raro, ¿no? Como película funciona bastante bien como película de acción. Vas viendo lo que son, digamos, las peleas, es todo lo que tiene Bollywood, ¿no? Mucha cámara lenta. Esta película yo creo que si le sacas la cámara lenta dura 1 hora y media, 2 horas. Pero lo que te cuenta es lo que querés saber. Queda abierta para una segunda parte, donde supongo que te explicarán un poco cómo fue esta muerte y con la muerte de Vara, que es el hijo de Vara, ¿no? Vara es como Batman, ¿no? Se lo ve, es igual que el padre, se lo ve como un chico tonto, pero finalmente te demuestran que es igual de terrible que el padre, ¿no? Es un tipo que puede hasta montar un tiburón y no tiene problema. eh, Vendría a ser una especie de Aquaman, ¿no? Está nadando y salta y se parece un delfín. En un momento pensaba este Flipper convertido en humano. Y tiene toda esta ingenuidad del cine hindú, ¿no? Todo esto de amigos y no sé qué. En un momento, digamos que hay una amenaza a la hermana y la hermana le dice a la madre y no le dice a él porque cree que como él es una especie de Bruno Díaz, ¿no? De que no la va a poder defender, que dijeron que después que mataran al padre le iban a atacar. Y aparece ahí el hermano borracho y los mata a todos. Le da una golpiza que los mata a todos los hombres de, digamos, de este hombre, de este líder, ¿no? Como diciendo, a mí lo que me molesta es que mi hermana no me lo dijo a mí porque cree que no soy hombre para defenderla. Y ahí les da una paliza que los revienta. La parte estética me pareció muy buena, sobre todo las presentaciones, muy hindú, el tema de, digamos, los cuernos ahí, como que fueran elefantes, saludando a todos los participantes de una pelea que tienen, para tener unas espadas que son unas reliquias, me pareció, bueno, estéticamente se ve bien. El personaje de Vara me gustó mucho más que el personaje de Vara. Y está bueno porque, o sea, significa que el actor hizo un buen trabajo. No, De Vara estaba condenado a ser traicionado porque lo que él hacía iba en contra total de lo que quería el resto de las aldeas. Ya se estaba transformando en una especie de dictadura. Aunque, digamos, buenas intenciones, un buen tipo y demás, el resto querían ir por otro lado. Entonces, claro, ese fue el problema. Ahora, el resto de la película, bueno, debo decir, me parece que actúan bastante bien los actores para el material que tienen. Me parece que el baile al principio, sobre todo, bueno, es una manera de mostrarte quiénes son los líderes, ¿no? Y que se toleran, se llevan bien. Y claro, De Vara calculo que habrá pedido que lo mataran. Le debe haber pedido al hijo que lo matara para justamente traer un poco de paz a esta montaña, ¿no? A esta isla. Y otra cosa muy buena que debo decir es la parte estética. La parte estética es espectacular de esta película, con un De Vara matando a toda la peña, haciendo todo tipo de fumadas. En un momento pensé que estábamos hablando de, no sé, de Superman, ¿no? Los hindúes tienen eso, ¿no? Los héroes son como Superman, básicamente. Los reventás contra la piedra y son tan fuertes que parten la piedra. Buena estética, debo decir. Tiene cosas como, por ejemplo, la sangre formando la luna llena, las caras
que ponen, ¿no? Hay un momento en donde empiezan a atacarlos y decís, ¿por qué se están acercando, arrastrándose? ¿No entendés? Después un momento en donde atraviesa uno con una lanza, lo levanta y después lo tira contra otro y lo empala y hace una especie de brochet y decís, pero hijo mío, no funciona así la física. Después, ¿cómo soluciona el tema de estar borracho? Fácil, se tira un poco de agua en la cara y se terminó, ya no hay más problema. Y obviamente, ¿no? Se tira en cámara lenta agua, porque cámara lenta, ¿no? Hay cámaras lentas dentro de cámaras lentas. Todo tiene que ser épico y en un momento decís, esto no puede funcionar así. Tiene un cuchillo circular y bueno, es terrible. De vara es una máquina asesina de matar todo lo que venga hasta que obviamente él decide morir, porque nadie puede matar a Devara. Y eso es una cosa buena, me hizo acordar a Steven Seagal en Machete cuando dijo, solo Steven Seagal mata a Steven Seagal. Bueno, una cosa así. Así que bueno, gente, si la vieron me gustaría saber qué opinan y si no la vieron me gustaría saber si la verían. Así que saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.